La Tierra alberga las playas más impresionantes del sistema solar, pero hace 3.600 millones de años, Marte podría habernos dado una buena lección. Imagina estar de pie en una costa rojiza al anochecer, con la suave marea acariciando tus tobillos. El agua oscura se extiende hasta el horizonte. Por un instante te recuerda a tu planeta natal, hasta que miras hacia arriba y ves no una, sino dos lunas en el cielo crepuscular, Phobos y Deimos. Pero la idea de que Marte tiene océanos no es nueva. Ha sido una teoría popular durante décadas. Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de nuestros hallazgos provienen de observaciones indirectas de Marte. Con el paso de los años, esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones de los datos, lo que ha llevado a algunos científicos a rechazar por completo la teoría de Marte y los océanos. A principios de este año, los investigadores revelaron un descubrimiento revolucionario que llevaba varios años gestándose. No provino de la NASA ni de la ESA, sino del rover Churong de la Administración Nacional del Espacio de China. Lo que descubrió podría silenciar a estos escépticos para siempre, cambiando radicalmente nuestra comprensión de la evolución marciana y guiándonos hacia el mejor lugar para buscar indicios de vida extraterrestre. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy para profundizar en la histórica misión china a Marte, los extraordinarios datos que descubrió su rover y lo que esto significa para la búsqueda de vida más allá de la Tierra. El agua es el material más preciado del mundo. Cubre el 70% de nuestro planeta y constituye el 60% de nuestro cuerpo. Corre por ríos, llena mares, lagos y estanques, y es necesaria para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, para ser una molécula tan abundante en la Tierra, es sorprendentemente escasa en nuestro sistema solar. En cuanto a Marte, sabemos que contenía agua desde hace 4.450 millones de años, gracias a la evidencia de cristales ocultos en un meteorito marciano que solo pudieron formarse en presencia de fluidos calientes ricos en agua. También se ha descubierto que el polvo marciano contiene ferrihidrita, un mineral que solo se forma en presencia de agua. También hemos encontrado evidencia de ríos antiguos y hielo polar que cubren un área similar a la de Estados Unidos. Algunas formas resilientes de vida marciana podrían preservarse en las profundidades de estos casquetes polares, pero una línea costera podría haber albergado una abundancia de vida, posiblemente ecosistemas enteros y diversos. Y podrían haber dejado biofirmas, como pistas de búsqueda del tesoro que podemos usar para comprender los antiguos hábitats costeros de Marte. Los entornos costeros ofrecen ventajas clave para el desarrollo de la vida. Concentran moléculas orgánicas mediante la evaporación, promueven la formación de moléculas complejas como el ARN y las proteínas, y proporcionan superficies ricas en minerales y fuentes de energía como la radiación ultravioleta, el calor y los gradientes químicos, todo lo cual puede impulsar la química necesaria para el surgimiento de la vida. En contraste, los ríos son demasiado dinámicos y diluidos para soportar las delicadas condiciones químicas necesarias para el surgimiento de la vida. Depositaron constantemente materiales río abajo, lo que dificultaba que las moléculas se acumularan y reaccionaran como deberían para formar vida. Así pues, si los investigadores pudieran encontrar evidencia de una masa de agua estancada en Marte, como un lago o un océano, estarían en una posición mucho mejor para buscar restos de vida microbiana. Ahora, la misión china, Tianwen-1, podría haber capturado la evidencia más convincente hasta la fecha de océanos antiguos en Marte. Se trata de los primeros datos terrestres recopilados de una supuesta zona oceánica y respalda con firmeza nuestra teoría de la línea costera. El 23 de julio de 2020, la sonda espacial Tianwen-1 inició su viaje de 202 días a Marte. A bordo llevaba un orbitador, un módulo de aterrizaje y el rover Churong. El objetivo de la misión era investigar la geología, el clima y la habitabilidad de Marte mediante 3 actividades clave, estudiando la superficie y el subsuelo de Utopia Planitia, una región que los científicos creen que podría ser una antigua cuenca oceánica, basándose en mapas de datos satelitales. Mediante la monitorización del clima y el tiempo, incluyendo las variaciones del campo magnético y el efecto de la actividad del polvo en los paneles solares y el clima, y mediante la búsqueda de indicios de agua y habitabilidad, se investigó si la región albergó condiciones propicias para la vida en el pasado. El 10 de febrero de 2021, Tianwen-1 entró en órbita alrededor de Marte.
Los controladores dedicaron 3 meses a probar los sistemas de la sonda, modificando su trayectoria orbital de ecuatorial a polar y preparándola para su principal misión científica. Finalmente, el 14 de mayo, el módulo de aterrizaje aterrizó en el planeta rojo. Una semana después, el rover Zhurong se desplegó con éxito, convirtiendo a China en el segundo país de la historia en desplegar con éxito un rover en Marte, después de Estados Unidos. Para China, esta misión representó más que un simple descubrimiento científico. Demostró sus capacidades y autonomía en vuelos espaciales, y demostró que pueden lanzar y operar misiones sin depender de sistemas de navegación o comunicación extranjeros. La misión Tianwen, que significa Preguntas al cielo, sentó las bases para futuras misiones chinas, como el retorno de muestras de Marte y una posible misión tripulada a Marte para 2033. El rover de 240 kilogramos se desplegó en una región de Marte conocida como Utopia Planitia, la mayor cuenca de impacto conocida de todo el sistema solar. Es la misma región donde aterrizaron las misiones Viking de la NASA hace casi 50 años, pero recientemente el interés en esta zona se reavivó gracias a un descubrimiento de la NASA en 2016. Resulta que alberga una enorme cantidad de hielo subterráneo, aproximadamente la misma cantidad de agua que se encuentra en el lago superior, unos 12.100 kilómetros cúbicos, o 1 por 10 elevado a 16 litros. Para estudiar esta prometedora región, el rover Zhurong estaba equipado con 13 cargas útiles científicas diferentes, que pueden clasificarse en 4 categorías. Radares para detectar estructuras subterráneas hasta 100 metros de profundidad, incluyendo el radar geoespacial Roper. Espectrómetros para analizar la composición del suelo y la roca, incluyendo un espectrómetro de ruptura inducida por láser e infrarrojo. Cámaras ópticas que captarán imágenes del planeta, tanto desde el orbitador como desde el rover, además de proporcionar capacidades topográficas y de navegación. Y monitores para la atmósfera y el entorno espacial, que detectarán el campo magnético, la radiación espacial y el clima de Marte, incluyendo un magnetómetro de superficie y la estación climática marciana, diseñada para monitorizar la temperatura local, el viento, la presión e incluso grabar sonido. El rover también llevaba una cámara selfie inalámbrica desplegable que generó algunas de las imágenes más icónicas de la misión, como estas. Las selfies de Zhurong viajaron de forma segura cientos de millones de kilómetros a través del espacio abierto como transmisión de radio. Cuando llegaron a la Tierra, los científicos sabían cómo decodificar las señales de radio en la imagen colorida que vemos ante nosotros. Volvamos a nuestro pequeño rover. Entonces, con todo este material científico, ¿qué descubrió exactamente Zhurong sobre la costa marciana que misiones anteriores habían pasado por alto? Para comprenderlo bien, necesitamos una breve lección de geografía. En la Tierra, las partículas de sedimento son transportadas por el viento, el agua y el hielo, a través de ríos o arrastradas por los glaciares. Este sedimento se deposita en entornos de baja energía, como deltas de ríos, lechos de lagos y océanos, llanuras aluviales y la base de colinas o montañas. Pero también puede ocurrir a lo largo de las costas, más específicamente en la zona de la playa conocida como la franja costera. Esta es una parte dinámica de la costa, entre las líneas de pleamar y bajamar. Aquí, el sedimento puede añadirse o eliminarse dependiendo de factores como el viento, las mareas, los fenómenos meteorológicos y el tipo y tamaño de las partículas de sedimento. En la Tierra, la zona costera tiende a inclinarse suavemente hacia el mar. La pendiente de la pendiente depende del tipo de sedimento. Por ejemplo, las playas compuestas por partículas más pequeñas y finas dan lugar a playas de baja pendiente, mientras que las playas con guijarros pueden presentar una inclinación de hasta 20 grados. Estas capas inclinadas registran el equilibrio a largo plazo entre el aporte de sedimentos, la energía de las olas y el nivel del agua, y pueden conservarse en el registro geológico durante millones de años. En Marte, el rover Zhurong trabajaba arduamente en el estudio de la topografía del subsuelo del planeta. Lo logró enviando ondas de radio al suelo mediante su radar Roper. Cuando la onda de radio incide en un límite entre dos materiales diferentes, por ejemplo, cuando la composición cambia de sedimento de grano fino a arena más gruesa, la señal rebota. Esto crea un reflector en la imagen del radar. Lo que llamó la atención del equipo de Zhurong no fue solo el rebote de las señales, sino también el ángulo en el que lo hacían. Los 76 reflectores geológicos que encontraron
tenían la misma inclinación en un ángulo de entre 6 y 20 grados. Al unir las piezas, el equipo se dio cuenta de que entre 10 y 35 metros bajo la superficie del planeta se encuentra una franja de terreno de 1,3 kilómetros que se inclina hacia las tierras bajas. Parecía más que una coincidencia. ¿Podría ser esta la prueba de lo que buscaban? ¿La evidencia irrefutable de una antigua costa en Marte? El equipo se apresuró a comparar esta imagen marciana con las playas enterradas encontradas en la Tierra, y descubrió que la bahía de Bengala era un análogo terrestre tan sorprendentemente similar que incluso incluyeron este hallazgo en su artículo. Uno de los coautores del artículo de investigación original que publicó los hallazgos afirmó: «Es una estructura simple, pero indica que tuvo que haber olas, un río cercano que aportara sedimentos, y que todos estos elementos tuvieron que estar activos durante un periodo prolongado». También sabemos que el Sol y Phobos, la luna más grande de Marte, afectan la gravedad superficial del planeta, lo que podría haber causado mareas en el antiguo océano. El equipo consideró brevemente, pero finalmente descartó, otras posibles explicaciones para las estructuras inclinadas. Argumentaron que tanto las dunas de arena como los flujos de lava darían lugar a pendientes que apuntan en múltiples direcciones. Sin embargo, en los datos de Shurong, todos los reflectores apuntan en la misma dirección. Concluyeron que estas pendientes eran más consistentes con un entorno de ribera costera, lo que refuerza la hipótesis de que Marte alguna vez tuvo litorales dinámicos que experimentaban mareas, viento y olas, al igual que la Tierra hoy en día. Durante décadas, los científicos han estado enfrascados en un acalorado debate sobre la cuestión de los océanos de Marte. La evidencia parecía frustrantemente confusa. Destacados investigadores descartaron la evidencia costera como artefactos o mala resolución de imagen, y los modeladores climáticos tuvieron dificultades para explicar cómo pudo existir agua líquida en un Marte primitivo, con un Sol más débil. Hace 3.500 millones de años, nuestro Sol era aproximadamente un 25% más tenue que ahora, demasiado débil para mantener la temperatura de Marte por encima del punto de congelación. Sin embargo, nuestros modelos climáticos predicen que en ese momento Marte habría estado cubierto de ríos, lagos e incluso océanos. Esto conduce a lo que se conoce como la paradoja del Sol joven débil. Si el calor del agua líquida no provino del Sol, debió provenir de la atmósfera marciana. Esto ha dado lugar a tres teorías que intentan resolver la paradoja del Sol joven débil. La primera afirma que Marte era cálido y húmedo. La idea es que la atmósfera de Marte estaba cargada de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y vapor de agua, lo que la hizo tan densa que pudo atrapar suficiente calor como para permitir que el agua líquida persistiera durante millones de años. Esto explicaría la evidencia que apunta a la presencia de lluvias, lagos y océanos. Pero el problema es que, según nuestros modelos, el dióxido de carbono y el vapor de agua por sí solos no pueden producir el calentamiento necesario para este escenario. Se necesitarían otros gases como el metano, el amoníaco o el hidrógeno, pero son inestables y difíciles de mantener a largo plazo. La segunda posibilidad es que Marte solo fuera cálido y húmedo durante algún tiempo, principalmente en respuesta a grandes eventos como erupciones volcánicas masivas o impactos de asteroides. Estos podrían liberar enormes cantidades de calor o gases de efecto invernadero, creando periodos cálidos de larga duración, donde el hielo se derritió, los ríos fluyeron y se produjo erosión. Pero no podemos saber con certeza si la intensidad y frecuencia de estos periodos habrían sido suficientes para excavar todos los valles y llenar los lagos de los que vemos evidencia hoy. Y finalmente, algunos creen que Marte pasó la mayor parte de su historia como una esfera helada. Los paisajes estaban dominados por la nieve y el hielo, pero bajo ciertas condiciones, como cambios en la órbita de Marte o eventos repentinos de calentamiento, el hielo se derretía. Esto explica por qué Marte muestra signos tanto de actividad glaciar como de flujo de agua. Pero, ¿qué pudo haber derretido todo ese hielo con la suficiente frecuencia como para que se produjera la erosión que observamos? Ninguno de estos tres escenarios explica a la perfección el clima pasado de Marte. Es frustrante que, a pesar de la sólida evidencia de la existencia de líneas costeras, aún no sepamos cómo replantear nuestros modelos del clima primitivo de Marte para permitir la persistencia del agua allí. Resolver la paradoja del Sol joven y débil podría ser la clave para comprender si Marte fue alguna vez realmente habitable.
Así que es demasiado pronto para dejarse llevar imaginando a algún multimillonario excavando playas marcianas y convirtiéndolas en complejos turísticos. Lo cierto es que aún necesitamos más datos para armar el rompecabezas. La NASA planeaba lanzar una misión de retorno de muestras en algún momento de 2027 o 2028, con un regreso programado para principios de la década de 2030. Esto nos daría más claridad sobre la compleja geología antigua del planeta y quizás zanjaría el debate definitivamente. Pero la incertidumbre en torno al presupuesto de la NASA ha pospuesto el retorno de muestras hasta 2040, y los recientes recortes propuestos lo ponen en riesgo de ser cancelado por completo. Aunque Shurong fue diseñado para durar solo 93 días terrestres, persistió mucho más allá de este periodo, recopilando datos durante la impresionante cifra de 358 días, hasta que entró en letargo el 20 de mayo de 2022. Con las condiciones adecuadas de temperatura y luz solar, se esperaba que Shurong despertara en diciembre de 2022, pero nunca lo hizo debido al exceso de acumulación de polvo. De cara al futuro, aún quedan más preguntas por responder. Si Marte tuvo océanos estables durante millones de años, ¿qué pasó con toda esa agua? ¿Cómo pasó el planeta de ser un mundo potencialmente habitable al desierto helado que vemos hoy? ¿Podría aguardarle un destino similar a la Tierra? Y si la vida surgió en estos antiguos entornos costeros, ¿podrían aún existir rastros de ella enterrados bajo la superficie? Solo el tiempo y otra emocionante misión a nuestro vecino rojo lo dirán. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.